interesante, por ejemplo, estos experimentos como el que estamos haciendo en este momento, porque el público va en el tránsito, pero va aprendiendo. Todos estos elementos, pues como son prohibidos, entonces nosotros tenemos una forma muy interesante de la procesión, ¿no? En la cual pues es un desfile de los nazarenos, dolorosas, etcétera, etcétera, que en su momento no fueron historiados simplemente porque no era importante en ese momento. Comienzan a adquirir un nuevo esplendor las procesiones, ¿no? Entonces aparece el primer cronista de las procesiones en Guatemala, que va a ser don Jesús Fernández Concha, a través de una publicación que se llama La Semana Católica Autofinanciable, ¿no? A esa le siguen en el 82, por ejemplo, el libro de la Semana Santa Tradicional Guatemalteca del doctor Luis Luján, en la cual él expone, digamos, cuáles son las fuentes de conocimiento de la Semana Santa Guatemalteca, la describe, la documenta don Alfredo Mackenly, y ahí pues aparece un primer libro, podríamos decir, de carácter moderno científico de la Semana Santa. Nuestras imágenes de pasión. Digital. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Nuestras Imágenes de Pasión Digital, el podcast. En este nuevo año 2025, la primera edición de este 15 de enero, justo en la festividad del Señor de Esquipulas. Seguramente por allá todos acompañando y visitando al Cristo Negro de Esquipulas en esa basílica allá en el departamento de Chiquimula. Pero nosotros ya pues arrancando este nuevo año, luego de las 8 ediciones del año anterior que estrenamos este nuevo formato y esta nueva plataforma el pasado mes de agosto, pues arrancamos un nuevo año con nuevos invitados, con nuevas propuestas y por supuesto con todo lo que gira en torno a nuestras imágenes de pasión alrededor de Guatemala, a lo ancho y largo del país, y que también se extiende no solo en la Cuaresma y la Semana Santa, sino durante todo el año. Siempre hay alguna actividad durante todos los meses, y ahora que arrancamos un nuevo año, pues muchos de nosotros también ya pensando en lo que será la próxima Cuaresma del año del Señor 2025. Hoy con un programa muy especial, sumamente especial, para arrancar con un invitado muy especial para arrancar esta nueva temporada. Nuevo año, nueva temporada, nuevos episodios y nuevos temas de mucho interés que le va a gustar a usted seguramente, que nos ha acompañado. Hoy tenemos con nosotros al doctor Fernando Urquizú. Él es investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, en esa tesis doctoral que dedicó a Jesús Nazareno de Candelaria y que le valió para tener esa mención honorífica como ese aporte a la historia de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Y por ello, hoy hemos decidido invitarlo para que nos acompañe y poder hablar de ese tema especial. Vamos a hablar de esa literatura que gira en torno a nuestras imágenes de pasión desde todos los puntos de vista. Y desde ya le damos la más cordial bienvenida. Fernando, qué gusto saludarte, qué gusto compartir contigo nuevamente. Hemos trabajado varios proyectos juntos, nos has acompañado. Primero agradecerte porque siempre decís sí a las invitaciones que te hacemos, y hoy en este nuevo proyecto, nuevo que arrancó el año pasado, pero que tiene muchos años desde el ámbito fotográfico, en el ámbito radial, pues darte la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Claro, pues les agradezco mucho, pues iniciando, pues como tú no lo decís, una nueva etapa, una nueva carrera, en un año más de investigación, y pues aquí dispuesto a debatir, a aprender, y que discutamos pues los temas que tanto nos apasionan, como en este caso las imágenes relacionadas a lo que son esos momentos interesantes de Cuaresma y Semana Santa en nuestro país. Fernando, ¿qué podemos hablar de la literatura en torno a las imágenes de pasión? Digamos, las primeras apariciones o las primeras referencias a imágenes de pasión en Guatemala, ¿cómo se empiezan a dar? Porque hoy nosotros podemos ver, y que vamos a ir cronológicamente, hoy podemos ver muchos libros, muchos de tu autoría, por supuesto, de otros autores, de otros investigadores, dándonos detalles de nuestras imágenes. Pero ¿cómo arrancaron? ¿Qué referencias podemos hacer notar en el inicio? Claro, nosotros tenemos que comprender que una cosa, que lo que se llama literatura de la Cuaresma y la Semana Santa tiene bastantes divisiones y subdivisiones. Y en ese sentido nosotros tenemos que pensar que
todo libro, todo documento que se produce, que antes era impreso, ¿no? Y que actualmente es de la forma digital, porque es mucho, como el tiempo cambia, el público cambia, y actualmente pues es muy interesante, por ejemplo, estos experimentos como el que estamos haciendo en este momento, porque el público va en el tránsito, pero va aprendiendo. El público, digamos, quiere conocer cosas específicas y las tiene, ¿no? Entonces acá estamos en pasos en lo que son variantes de lo que antes era la literatura formal, y que actualmente pues se ha convertido en los medios de comunicación e información que se hace a través de la informática. Nada es estático, todo es cambiante, y aprendemos más en el menor tiempo posible. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que pensar que la literatura de la Semana Santa como tal, entonces viene o se deriva originalmente de lo que se denominan las crónicas españolas. Posteriormente, pues aparecen otras formalidades, ¿no? Como pueden ser los libros visuales, ya que son los que traen fotografías, historias breves, no más allá de 10 líneas, que te describen esta fotografía, libros de carácter científico, ¿no? Que te explican, por ejemplo, o que explican al público la función social de las imágenes, y tratan de hacer una historiografía de las mismas, tratando de descubrir su papel en diferentes ámbitos de la cultura en diferentes momentos. Y aparte de eso está, por ejemplo, los libros de literatura propiamente, los de poesías. Otros libros muy diferentes son, por ejemplo, los guiones que se crean para los, en este caso, transmisiones de televisión. Sí. Otra cosa es diferente los programas de manos que se hacen para las exposiciones que se realizan. Otras literatura diferentes sería, por ejemplo, la que se lee en los conciertos, que tiene mucho de anécdotas, mucho de vivencias. Y entonces todo ese conjunto, todo ese ámbito es lo que conforma la literatura de la Semana Santa en Guatemala. Otros libros específicamente también muy importantes son los panfletos turísticos, de los cuales pues hay bastantes también, y que son válidos dentro de la literatura. Y así pues podríamos comenzar por desglosar las crónicas españolas, ¿no? Y que son los libros que produjeron los frailes españoles que vivían acá, españoles y novohispanos, o los habitantes del reino, con el fin de reproducir el sistema de vida español, el pensamiento español, en el cual nosotros tenemos que pensar que la procesión y todo de lo que ellos nos describen son cosas totalmente diferentes, y que actualmente que fueron prohibidas desde la última década del siglo XVIII, es decir, 1790. Por ejemplo, fueron prohibidas, por ejemplo, que sean imágenes, por ejemplo, del niño crucificado, del niño atado a la columna, del niño infante, sí, ¿no? Que antes eran muy populares, y que se realizasen, por ejemplo, procesiones con esto, porque ya la ciencia ha avanzado y sabe que la niñez debe ser respetada, ¿no? Por ejemplo, también estos libros devocionarios, ¿no? Por ejemplo, que planteaban, por ejemplo, los pasos de Cristo. Nosotros nos imaginamos que son el Vía Crucis, pero en antiguo Guatemala, si nosotros miramos, para meter 14 iglesias entre San Francisco y el Calvario, es relativamente mucho. No recordemos, solo son los 7 pasos de Viernes Santo. Y había una capilla, por ejemplo, dedicada, por ejemplo, al prendimiento de Cristo, pero recordemos que en ese momento, como estamos en el Renacimiento, esta literatura va a servir, por ejemplo, para que la gente se pusiera cadenas en las manos, ¿no? Luego están los azotes de nuestro Señor Jesucristo, es otro misterio, pero ahí comenzaban a azotarse. Sí, a lapidarse, sí. Por ejemplo, hay otra parte, ¿no? La coronación de espinas, la gente hacía sus coronas de espina. ¿Por qué? Porque la experimentación, ¿verdad?, acercaba, o el dolor acercaba al sentimiento y al sufrimiento de Cristo, ¿no? Hasta que llegaba el momento Jesús es clavado en la cruz, y ponían a personas y se, digamos, estigmatizaban, ¿verdad?, en las manos. Entonces eso era una cosa dolorosísima, pero era parte de la creencia. Entonces eso era un sentido de oración, de acercamiento, de penitencia, que fueron prohibidas. Y ya desde los tiempos, por ejemplo, en que visitó este fraile Tomás Gage Guatemala, decía que la gente disfrutaba todo esto porque desde tiempos ancestrales, ¿no?, estaban muy acostumbrados a este tipo de penitencias, y estaban y la gente
hasta le gustaba morir o inmolarse dentro de ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, pues como son prohibidos, entonces nosotros tenemos una forma muy interesante de la procesión, ¿no? En la cual, pues es un desfile de los nazarenos, dolorosas, etcétera, etcétera, que en su momento no fueron historiados simplemente porque no era importante en ese momento. Llega el periodo republicano, ¿no? de la fundación de la República de Guatemala en 1847 y tampoco esto, digamos, es importante la formación de un imaginario nacional, pero un tanto más basado en lo liberal. Sin embargo, cuando ya llega la reforma de Justo Rufino Barrios, se le da nueva utilidad a todos los edificios conventuales, etcétera, etcétera, y hay una lucha anticlerical. Se dan cuenta de lo importante que es que la sociedad sea cohesionada a través de la religión. Y es ahí donde los mismos que echaron que echan al arzobispo o que lo exilian, ¿no? a Ricardo Casanova y Estrada, fíjense, el mismo que lo escolta a Puerto Barrios para expulsarlo, le manda una carta a Costa Rica donde él está, ¿no? Y después de él haber viajado a Roma, etcétera, etcétera, va a traerlo personalmente y lo trae para presidir las fiestas de lo que va a ser las bodas de diamante de la independencia de América Central y lo que van a ser las bodas de plata de la Reforma Liberal, cuando se inaugura, por ejemplo, el Paseo de la Reforma. Sí. ¿Por qué? Porque si no existe el sentido religioso, hay una parte moral que le hace falta al país, ¿no? No robar, no levantar falsos testimonios, no mentir, todo este tipo de elementos que son tan importantes, y entonces es ahí donde arranca una nueva historia de esta Guatemala moderna, y es ahí donde entonces comienza la preocupación, ¿no? por la historia de estas, de dónde salió toda documentarlo también, ¿no? Exacto, documentar, de dónde salió todo esto. Comienzan a adquirir un nuevo esplendor las procesiones, ¿no? Entonces aparece el primer cronista de las procesiones en Guatemala, que va a ser don Jesús Fernández Concha, a través de una publicación que se llama La Semana Católica, autofinanciable, ¿no? Y se escribe, su sobrino o hijo escribe un libro muy importante que está en el archivo de Santo Domingo, que se llama El Liber Aureus, ¿no? Que es una de las obras muy importantes, aunque no fue publicada, porque, digamos, contenía información, digamos, que reñía con la ancestralidad de las imágenes, que no la ubicaba bien, porque, por ejemplo, en ese libro, digamos, ellos, digamos, no pueden explicarse el origen, por ejemplo, de la imagen del sepultado de Santo Domingo. Entonces, todo eso va quedando flotando en el ambiente. Entonces, hasta que por fin llega, digamos, se consolida el gobierno de Manuel Estrada Cabrera y comienza también a consolidarse lo que se llama el imaginario nacional guatemalteco. Y entonces, como parte de eso, va a ser muy importante entonces que aparece entonces, producto de esto, la primera monografía publicada con el tema Jesús de Candelaria. Jesús de Candelaria aparece según un relato, porque yo no he visto el original, solo vi una republicación que se hace en la revista El Nazareno en 1924. Ahí cita que eso es una copia de la primera edición del calendario de Sánchez y Gicé, que es un documento que va a reproducir el sistema de ideas liberal, y entonces es ahí donde aparece, por ejemplo, la idea de que Jesús de Candelaria fue hecho por Juan de Aguirre, de que toda esta serie de elementos, ¿no?, de su consagración, quienes la hicieron, en una información quizás no tan exacta y verídica, pero que el fin va a ser cohesionar a la sociedad, darle a entender a Guatemala que tiene joyas, que tiene devociones y que tiene que tener un sentimiento de cohesión. Y entonces, pero también hay otra cuestión muy importante. Se dan cuenta que las procesiones a partir del año de 1898, cuando todos los Jesuses, digamos, son presentados al arzobispo Ricardo Casanova en cojines de diferentes colores, y revisamos las fotografías, pues Jesús de San José, Jesús de la Merced, Jesús de la Candelaria, Jesús de la Parroquia, ¿no?
el sepultado de Santo Domingo de Calvario, todos salen en cojines blancos. ¿De qué año estamos hablando? De 1898. 1800. ¿Por qué? Porque a partir de ahí comienza una orden de que salgan las procesiones de una manera uniforme, pero que a la vez en orden, ¿no? Pero a la vez ya no salgan empalados, penitentes, todo este tipo, sino la procesión tal como nosotros la conocemos actualmente. Pero una cuestión mucho más importante. Aparece una orden en la cual deberán registrarse a través de la fotografía los directivos organizadores del desfile, y año con año se va a enriquecer una galería en las parroquias y templos de donde salgan las procesiones. Eso nos explica por qué cuando nosotros íbamos a inscribirnos, ¿no? Antes del terremoto, en San José había una colección de fotografías de todos, en el Salón de la Merced también había, en la Candelaria, pero todo esto se desajusta y se desbarajusta con el terremoto, ¿no? De 1917, después el del 76, y pues va perdiendo continuidad, pero lo que sí va teniendo continuidad a partir de entonces va a ser la aparición del enriquecimiento de la literatura en torno a la Semana Santa. Y es en el año de 1927 cuando aparece un libro que se llama La romántica ciudad colonial, escrita también por Víctor Miguel Díaz. Y en esa ya, por ejemplo, se aprecia, por ejemplo, la leyenda de Jesús de Santo Domingo, que era propiedad de Catalina de Aragón, sí. y que llegó por un naufragio. Exactamente. Pero entonces de ahí, digamos, lo interesante de esto en sí es que eso crea un sentimiento, digamos, nacionalista, de orgullo, un sentimiento de participación, de respeto a la imagen, de identidad, sea verdad o sea sí. mentira, eso no importa. Sí. Lo interesante es que de ahí nacen esos sentimientos tan importantes para los guatemaltecos. Pero estos sentimientos, digamos, son aún fortalecidos más en el gobierno del general Huico. ¿Por qué? Porque aparece un libro que se llama Las Bellas Artes en Guatemala, en donde ya no solo está la fotografía del Señor de Santo Domingo, sino que del Señor de Candelaria, Jesús de la Merced de la Antigua, Jesús de la Merced de la Nueva Guatemala, y con breves párrafos, quizás pequeños, pero que nos tratan de explicar, ¿verdad?, qué hacen estas imágenes y por qué son parte del patrimonio del país. Y lo interesante es que son patrocinadas por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene interés en la salvaguarda de este patrimonio. ¿Por qué? Porque el turismo ya es una parte importante del desarrollo del país. Entonces se necesita este tipo de literatura, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante el libro de las Bellas Artes en Guatemala. Pero, lo de esto, pues, hay un proyecto, ¿no?, en que Guatemala desde 1927 es visitada ni más ni menos que por Charles Lindbergh. Luego comienzan los viajes regulares de Estados Unidos a Guatemala, de Pan American Airways. Entonces, vemos cómo hay una relación. La literatura no aparece sola, ni tiene por objeto relatar historias de fantasías, sino tiene como por objeto respaldar todo un programa de desarrollo para el país y fortalecer la identidad nacional, que así es, ¿verdad? Ese ser guatemalteco es parte de ese orgullo nacional, todas estas imágenes. Luego viene el periodo, digamos, un periodo un periodo revolucionario, ¿no?, en el cual esto no va a ser muy importante para este lapso de tiempo, en el cual se dice, vamos a respetar las procesiones, pero no ese es nuestro objeto de difusión, sino que va a ser una campaña de alfabetización. Recordemos que en este momento también el materialismo va a considerar, digamos, la religión como el opio del pueblo. Entonces todo esto, pues, va a chocar con esa tradicionalidad. Y entonces, a chocar con esto, entonces aparecen libros muy importantes, pero con otro objetivo, ¿no?, que va a ser crear una campaña en la cual se ponga el conocimiento al alcance de las masas. Pero ¿cómo va a responder entonces la Iglesia a esto, no? Va a responder con instalar las escuelas, desarrollar lo que se llaman las escuelas parroquiales, ¿no? Se fortalece, por ejemplo, el Colegio de Infantes, el Colegio San Sebastián, que actualmente pues, son pilastras de todo esto. Y pues aparecen, digamos,
Dentro de esos momentos también otras fuentes literarias como Miguel Ángel Asturias, ¿no? En el Cien de Alondra, donde se publica el poema Jesús de Candelaria, no desaparece, sino que más bien toma un sentido romántico. Sí. ¿No? Luego viene pues otro periodo muy importante, que es el periodo contrarrevolucionario, ¿no? Después de 1954, en el que el conflicto armado interno y todo esto pues le da seguimiento a todo el proceso de hacer de la Antigua un patrimonio nacional, luego de que sea un patrimonio de la humanidad, pero este conflicto armado interno hace que se pierda, digamos, la idea de unidad y la idea de lo que es la cohesión literaria a través de esto, ¿no? Entonces todo esto entra en un compás de espera. Aparecen algunos libros, por ejemplo, uno de un abogado de apellido Garrido, pero que repite la historia de Víctor Miguel Díaz. Esa se queda vigente, digamos, como parte, digamos, de un proceso, digamos, en contra del idealismo que plantea la Iglesia. Y es hasta 1979 cuando el primer historiador, digamos, ya de carácter, o aparecen los primeros historiadores ya, digamos, de carácter profesional, ¿no? Como don Celso Lara, que pues egresa de la Universidad de San Carlos y estudia fuera de acá, de Guatemala, y ya regresa con nuevas ideas acerca de todo esto como parte de un patrimonio, pero no un patrimonio escrito, sino un patrimonio físico, sino como parte de lo que se denominaba en aquel momento el folclore, ¿no? O sea, lo tradicional, lo del pueblo mismo. Y luego se apoya la tesis, ¿no? De que se descubre, por ejemplo, el libro de Cofradía de Jesús de la Merced, y lo pone en valor el historiador Miguel Álvarez Arévalo, ¿no? El cronista de la ciudad, quien, en una revista precisamente de la Universidad de San Carlos, la revista Alero de 1979, hace una primera monografía moderna de Jesús Nazareno de la Merced, ¿no? A esa le siguen en el 82, por ejemplo, el libro de la Semana Santa tradicional guatemalteca del doctor Luis Luján, en la cual él expone, digamos, cuáles son las fuentes de conocimiento de la Semana Santa guatemalteca, la describe, la documenta don Alfredo Mackenly, y ahí pues aparece un primer libro, podríamos decir, de carácter moderno, científico de la Semana Santa. Luego a la monografía, digamos, de Jesús de la Merced, ya se le agrega la de Jesús de Candelaria, las de las principales imágenes de la pasión, que las hace Miguel Álvarez, bajo el patrocinio de INGUAT. Nótese ahí que sigue esa relación Estado, podríamos decir, Estado y religión. También las de don Luis Luján son patrocinadas por una empresa de gasolina, ¿no? Sí. Y entonces ahí pues va desarrollándose la historiografía paulatinamente hasta que, digamos, llegamos a otra obra, ya que es una primera de carácter monográfico, ya, que ya no solo es Jesús de la Merced y Jesús de Candelaria, sino que es Jesús de la Parroquia, 1994, ¿no? Por el historiador Haroldo Rodas. Luego una que es Encuentro y Reencuentro con Jesús de la Justicia, ¿no? Que es otro libro muy, muy interesante, para luego ya entrar, digamos, ya en el año 2003, en donde con el maestro Celso Lara, digamos, componemos una primera identificación del patrimonio intangible del país, sí, ¿no? Que va a dar lugar a qué son las posesiones, por qué se realizan, por qué deben ser consideradas como parte del patrimonio, etcétera, etcétera. Y entonces es ahí donde pues ya nace una nueva explosión, digamos, de documental en la última década del siglo XX, ¿no? En donde comienza a aparecer la informática, y entonces ya se comienzan a través de hacer de páginas en línea, ¿no? Se dan a conocer todas estos nuevos aportes, y comienzan a aparecer también otra serie de documentos, ¿no? Del historiador Mario Ubico Calderón, ¿no? En donde él ya específicamente pues logra
encontrar el nombre del artista más grande que existe de la antigua Guatemala, como va a ser el maestro Miguel España, ¿no? Y la confección, por ejemplo, de las imágenes que conforman los pasos de Jesús del Viernes Santo, ¿no? El Señor, digamos, de la caída de San Bartolomé de Serra, la imagen de la Virgen de la Escuela de Cristo. Entonces, esto es aportes valiosísimos porque en menos de 20 años él, digamos, da los aportes, digamos, que Víctor Miguel Díaz había tenido vigentes como por 50 años, ¿no? Entonces, vemos ahí nuevos pasos que se dan. Luego, pues, también producto del enlace que yo tengo con el doctor Ubico, ¿no? que nos encontramos en el mismo ámbito de trabajo. Sí. Entonces, naturalmente, recibir mucha información por parte de él nos lleva a hacer el libro monográfico del Señor Sepultado del Calvario, en el cual se prueba que sí existió Pedro de Mendoza, pero que entró a ser al convento con Pedro de la Rosa, etc. Entonces, y ahí estamos en nuevos pasos, digamos, de otra generación, digamos, de autores. Luego, en el 2003, recuerdo que yo logré la publicación del libro Nuevas Notas para la Historia de las Marchas Fúnebres, en las cuales pues ya es otra venda, digamos, sí, de esto. Y así, pero que tiene que ver y que gira en torno a las imágenes de pasión. Gira en torno a las imágenes de pasión. Y luego pues vienen pues los libros dedicados a Jesús Nazareno del Beaterio de Belén, el libro, digamos, de Jesús Nazareno de Candelaria, mientras otros historiadores, ¿no? Como decirles, como Walter Gutiérrez, pero que es de otra tercera generación, sí, digamos, hace la historia, digamos, de las imágenes del Señor de la Merced, en una nueva edición, digamos, siguiendo la línea investigativa de una primera generación, que sería la del licenciado Álvarez Arévalo. Y entonces, y así llegamos hasta este momento en el que, pues, nosotros a través de la informática encontramos una serie de elementos, porque también hay otros elementos que son los libros de orden visual, ¿no? Que son, digamos, libros en los que se obtienen registros científicos o, digamos, que nos permiten saber cómo es el estado de las imágenes en su momento, ¿no? Sí. Que esos, pues, hay infinidad de documentos, ¿no? De libros con imágenes de detalles de los santos, de las manos, las uñas, los ojos, entonces, sí, y que son una fuente de conocimiento para nosotros, ¿no? Por ejemplo, no podemos negar el trabajo, por ejemplo, originalmente de Ricardo Mata, que en un primer momento nos da una idea, ¿no? de cómo es el folclore, de don Alfredo Mackenzie, que son puramente imágenes, ¿no? Luego a él decidiría, como por ejemplo William Cameros, que está en una segunda generación. Luego hay otras, digamos, paralelamente a eso, el trabajo de don Edwin Castro, que es sí, también de orden visual, y también luego el de Huicho Verdugo, ¿no? Y así podríamos decir, cada vez se va ampliando un poco más este mundo de las imágenes y los imaginarios, y así pues es literatura, pero es una literatura visual impresa, sí, podríamos decir. Que al final todo aporta, claro, a la literatura, no la fotografía. Hay muchos fotógrafos ya que al momento, como José Carlos Flores también, al momento de dedicarse a su rama de la fotografía, deciden hacer libros, pero esos libros llevan historia impresa en ellos, claro, también, no solo la imagen. Llevan, sí, algunos datos históricos, sí, ¿verdad? Apoyados por historiadores. Por historiadores como Carlos Morán, sí, Morán, y digamos, y hay otros libros, digamos, de carácter antropológico, sí, social, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los documentos realizados por Mauricio Chaulón, ¿no? Sí. Que hablan más o menos de los grupos de poder, quiénes están detrás de toda esta literatura, por qué y para qué, eso es otro tema, ¿no? Lo que es la antropología social, o los libros también tan llenos de conocimientos, o los artículos, por ejemplo, de Juan Alberto Sandoval, sí, ¿no? En el cual no podemos dejar de lado todos los documentos que él ha tenido en su poder y en sus manos, producto de ser ahijado de don Willy Lira, ¿no? Y haber conocido a toda esta generación, de haber sido uno de los, podríamos decir, pupilos de esta generación. Entonces todos ellos, como él, como desde niño era muy interesado en esto, pues está todo este aporte.
Y a todo esto pues también debemos de sumar los estudios especializados, por ejemplo, ya del grado doctoral, por ejemplo, de otro gran historiador, podríamos decir, como puede ser don Johan Melchor, ¿no? Que también pues hace algunos aportes muy importantes del traslado de la antigua a la nueva Guatemala, y hasta que llegamos a este momento, ¿no? En el cual pues nosotros vemos mucha producción, mucho interés, ¿no? Y que cada día pues dado al análisis, ¿no? Y a estas líneas de pensamiento que se han expuesto, y al apoyo también que se da, por ejemplo, en la Escuela de Historia, en el área donde yo estoy, que pues se tiene mucho que hacer en esto, ¿no? Y que hay instituciones también especializadas, ¿no? Como el centro el antiguo centro de investigaciones folclóricos, ¿no? Que se transforma en el Instituto de las Culturas, ¿no? En donde también se hace bastante investigación, ¿no? Y en la cual, pues, también hay un trabajo tesonero y muy interesante que he visto yo que se ha realizado en los departamentos, y que eso es en realidad muy importante, porque nosotros muchas veces creemos que solo acá es el trabajo, en donde no debemos de dejar de lado también otros grandes historiadores que, sin estar adscritos a la universidad, por ejemplo en San Marcos, don José Campoyo, mexicanos, ¿no? Hacen unos aportes pero tan interesantes a la historia de la Semana Santa, que nosotros debemos pensar que no solo son los santos de la capital, sino que en todo el país existen estas imágenes milagrosas que nos han cohesionado a través de los barrios, las ciudades, la metrópoli, la república, y ahora lo más interesante, que todo esto viene y se replica en otras ciudades, ¿no? En las principales ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Boston, Washington, con Los exposiciones Ángeles, incluso y demás, ¿no? Dejemos exposiciones, Investigaciones, sí. Y investigaciones de carácter antropológico, y que nos llevan, ¿no? hasta tener como réplicas de las imágenes de la pasión fuera de Guatemala, ¿verdad? En las cuales, digamos, los hermanos Díaz pues han hecho tantos aportes, ¿no? Solo el hecho de ensayar las marchas fúnebres con músicos no guatemaltecos, ya es decir, pues unos grandes pasos que estamos dando, no solo en la literatura y en la investigación, sino que es un cúmulo, es lo que se llama la cultura propiamente, y lo que se llama el patrimonio intangible del pueblo, y que pues es el que más estudiamos y el que más nos apasiona en estos momentos de la vida. Fernando, agradecerte, se nos hacen cortísimos 30 minutos para hablar de esto. Primero, que nos apasiona, que hay tanto de qué hablar en torno a nuestras imágenes de pasión. Hoy una pincelada de eso, toda la literatura que existe en torno a nuestras imágenes de pasión. Pues queda nada más que agradecerte siempre por acompañarnos. Espero sea la primera de muchas, es tu casa, bienvenido, y hay muchos temas que debemos abordar. Claro, y dentro de eso también no debemos dejar de lado el papel también de las damas historiadoras, ¿no? Porque, miren, también debemos de recordar ciertos nombres, ¿no? Como por ejemplo, Jules Chávez, ¿no? Michelle Pinsker, por ejemplo, en estos motivos de investigación, ¿verdad? Que yo siento también que antes todo esto estaba vedado a las damas. Pues es muy interesante todo esto, ¿no? Sí. Y ojalá pues podamos seguir compartiendo y debatiendo y pues enriqueciendo todo lo que es la cultura de estos temas, ya sea a nivel general o específico a lo general, pero la cuestión es que sigamos adelante con esta serie de programas tan interesantes y pues que nos abren otro camino a la difusión del conocimiento. Muchas gracias, Fernando, gracias por acompañarnos. Okay. Era el doctor Fernando Urquizú hablando con nosotros acerca de esta historia que gira en torno a las imágenes de pasión. En cuanto a la literatura, mucha tela que cortar, seguramente mucho más que investigar, y para ello hacerle la invitación a todos ustedes que en los comentarios, si tiene algo más que aportar, si tiene algo que contar, compartir una fotografía, algún escrito, algún documento, pues lo puede hacer a través de los comentarios en Facebook, en YouTube, y poderlo compartir con nosotros en nuestras redes sociales, porque todos juntos hacemos la historia también acá en nuestro país. Así que será hasta el próximo 1 de febrero. Recuerde, cada 15 días estamos estrenando programa, 15 y 1 de cada mes. El próximo 1 de febrero con un nuevo tema de mucho interés para todos ustedes, siempre a las 20 horas,
Facebook, YouTube y también en Spotify para que usted, si va en el carro, pues nos vaya escuchando y se vaya enriqueciendo acerca de todo el conocimiento en torno a nuestras imágenes de pasión. Hasta pronto.